El hombre prefirió a otra mujer, dejándome sola con el peso de las deudas y los pagos de la hipoteca. Pero mi hijo de 11 años pronunció: «Ya me vengué de papá». No pasó ni una semana cuando mi esposo llamó, con la voz llena de sollozos. Y antes de que continuemos, escribe desde qué país estás viendo el video. Que lo disfrutes. Víctor Manuel, con una maleta en la mano, se quedó paralizado en el recibidor. Guadalupe, apoyada en el marco de la puerta, lo observaba desde la cocina. Un frío desagradable le invadió el cuerpo. La intuición hacía tiempo que le decía que este momento era inevitable, pero en el fondo de su alma albergaba la esperanza de que todo saldría bien. Desafortunadamente, no fue así. «Me voy», pronunció Víctor Manuel en voz baja, evitando mirarla a los ojos. Guadalupe guardó silencio. Vio cómo le temblaban las manos, cómo cambiaba de peso de un pie al otro. Durante los años que habían pasado juntos, lo había estudiado hasta el más mínimo detalle. Conocía cada arruga alrededor de sus ojos, cada manchita en su espalda. Y ahora, mirando a este hombre avergonzado, se daba cuenta de que lo perdía para siempre. ¿Con quién?, finalmente preguntó ella, tratando de mantener un tono de voz uniforme. Víctor Manuel vaciló, como buscando las palabras adecuadas. Guadalupe esperó, conteniendo el aliento. «Con Daniela», susurró él, bajando la mirada. La palabra golpeó a Guadalupe como un puñetazo en el estómago. Daniela, una empleada joven, atractiva y alegre de su oficina. Siempre había sentido que esta persona miraba a Víctor Manuel con un interés especial, pero se había negado obstinadamente a creerlo. No quería creerlo. «¿Cómo pudiste?», susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros, a Toño?». Víctor Manuel suspiró. «No quería que todo terminara así», murmuró. «Pero así pasó. Amo a Daniela. La amo». Esta palabra sonó como una sentencia de muerte. Guadalupe cerró los ojos. Un dolor agudo la atravesó, como una astilla de vidrio. En su mente aparecieron recuerdos de la boda, el nacimiento de Toño, los planes para el futuro, y todo se derrumbó instantáneamente. «¿Y qué hay de la hipoteca?», preguntó ella, abriendo los ojos. «¿Qué hay de nuestras deudas? ¿Alguna vez pensaste en cómo vamos a vivir?». Víctor Manuel se encogió de hombros. «Voy a ayudar», prometió. «Voy a enviar dinero». Guadalupe sonrió con desprecio. No creía ni una sola de sus palabras. Estaba segura de que Daniela le sacaría todos los recursos y no quedaría ni tiempo ni dinero para la familia. «Vete», dijo ella, dándose la vuelta. «Simplemente vete». Víctor Manuel, sin decir una palabra más, salió del departamento. Guadalupe escuchó el sonido de la puerta al cerrarse. Se quedó completamente sola. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, como petrificada. Luego, lentamente se deslizó por la pared hasta el suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, quemándole las mejillas. Lloró como una niña que ha perdido un juguete querido. Lloró por la familia destruida, por los sueños rotos, por el amor perdido. ¿Cómo se lo dirá a Toño? ¿Cómo le explicará a su hijo, que ama tanto a su padre, que papá ya no vive con ellos porque se enamoró de otra persona? Guadalupe se levantó y se dirigió a la sala de estar. Toño estaba sentado a la mesa, haciendo su tarea. Levantó sus grandes ojos castaños, llenos de ansiedad, hacia ella. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Por qué estás llorando?». Guadalupe se sentó a su lado y lo abrazó. No sabía cómo encontrar las palabras adecuadas. «Tu padre se fue», dijo apenas audiblemente, sintiendo cómo un nudo de lágrimas volvía a subir a su garganta. Toño se apartó de ella, con confusión en sus ojos. «¿A dónde se fue?», preguntó. «Con otra mujer», respondió Guadalupe, tratando de mantener la calma en su voz. El rostro de Toño se distorsionó por el dolor y la incomprensión. Se quedó en silencio, mirando fijamente a un punto. Luego, bruscamente, se levantó de la mesa y salió corriendo de la habitación. Guadalupe escuchó el sonido de la puerta al cerrarse en su cuarto.
Después de que Víctor Manuel se fue, la vida de Guadalupe se convirtió en un verdadero infierno. El dinero escaseaba drásticamente, la hipoteca, los servicios públicos, la comida. Todo esto la oprimía con un peso insoportable. Tenía que tomar turnos nocturnos en el hospital para llegar a fin de mes de alguna manera. Trabajaba hasta el agotamiento, olvidándose de sí misma, de su salud, de sus necesidades. Toño se aisló del mundo. Dejó de sonreír, dejó de compartir sus preocupaciones con ella. Era como si hubiera levantado un muro entre ellos. Guadalupe sentía su dolor, pero no sabía cómo ayudarlo. Un día, al regresar de un turno nocturno, Guadalupe vio una nota de Toño sobre la mesa. «Mamá, te amo. Voy a tratar de ayudarte». A Guadalupe le volvieron a brotar lágrimas en los ojos. Entendía que su hijo también lo estaba pasando mal. Se esforzaba lo más posible, pero no era más que un niño. El único rayo de luz en su sombría vida era su vecina, doña Esther. Esta mujer buena y sabia siempre encontraba palabras de consuelo y apoyo para Guadalupe. Venía a verla todas las noches, le traía té y pan dulce, escuchaba sus quejas y le daba consejos. «No te desanimes, Lupita», decía doña Esther, acariciándole suavemente la mano. «Todo mejorará. La vida es como una cebra, rayada. Después de la raya negra siempre viene la blanca». Guadalupe la escuchaba y le creía. Creía que todo iba a estar bien. Creía que podría superar todas las dificultades. Creía que podría darle a Toño un futuro digno. Unos días después, Toño sorprendió a Guadalupe con una frase misteriosa. «Mamá, ya me vengué de papá». Guadalupe se quedó paralizada, revolviendo la sopa en la estufa. «¿Vengaste? ¿Qué significa eso?». Se giró con cautela hacia su hijo, que estaba sentado a la mesa de la cocina, absorto en un libro de texto. Su rostro parecía concentrado, pero en sus ojos brillaban chispas que delataban su agitación interna. «¿Vengaste, Toño? ¿A qué te refieres?», preguntó con suavidad, tratando de no mostrar alarma. Toño levantó la cabeza y miró a su madre. En su mirada se leía una extraña mezcla de orgullo y culpa. «Bueno, tú viste cómo te trató, cómo llorabas por las noches. No podía dejarlo pasar así como así», murmuró, desviando la mirada. Guadalupe se sentó junto a su hijo, tomó su mano entre las suyas. Su corazón latía con fuerza. ¿Acaso Toño había hecho algo malo? ¿Qué podía haber hecho? «Toño, escúchame. La venganza no es la solución. Solo engendra maldad». «¿Qué hiciste? Por favor, dímelo», suplicó. Toño vaciló, mordiéndose el labio. Evidentemente, se sentía incómodo hablando de ello. «No te preocupes, mamá. Solo encontré algo en su computadora y se lo envié a alguien», murmuró en voz baja. «¿A quién se lo enviaste? ¿Y qué encontraste exactamente?». El pánico se apoderó de Guadalupe. «Bueno, había algunos documentos sobre dinero. Ya sabes, a papá siempre le había gustado meterse en asuntos de ese tipo. Pensé que si lo asustaba un poco se avergonzaría y volvería», explicó Toño, mirando a su madre con esperanza. Guadalupe se echó hacia atrás horrorizada. Empezaba a entender que Toño había hecho algo muy grave. ¿Pero qué exactamente? No podía ni imaginárselo. «Toño, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Podrías haberle causado a tu padre enormes problemas», exclamó, tratando de no alzar la voz. Toño frunció el ceño. «Pero yo solo quería ayudarte para que él volviera», replicó. «Cariño, no se puede ayudar de esa manera. Deberías haberte asesorado conmigo antes de hacer algo. Ahora no sabemos cuáles serán las consecuencias», dijo Guadalupe, sintiendo que se le doblaban las piernas. Entendía que lo principal ahora era calmarse e intentar comprender la situación. Pero ¿cómo hacerlo, cuando su corazón está a punto de salírsele del pecho? «Está bien. No hablemos de eso ahora. Necesito tiempo para pensarlo bien», dijo Guadalupe, levantándose. «Y tú, por favor, no hagas nada más sin que yo lo sepa. ¿De acuerdo?». Toño asintió con la cabeza, bajando la mirada. Evidentemente se sentía culpable. Guadalupe se dio la vuelta y se acercó a la ventana.
Afuera brillaba el sol, pero en su alma rugía una verdadera tormenta. No sabía qué hacer ahora. ¿Cómo lidiar con esta noticia? ¿Cómo proteger a Toño y a ella misma de las posibles consecuencias? Por la noche, mientras Toño hacía sus tareas, Guadalupe decidió hablar con él de nuevo. Se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. Toño, necesito saber qué le enviaste exactamente a tu padre y a quién. Es muy importante, dijo con suavidad. Toño suspiró y miró a su madre con mirada de culpa. Encontré algunos archivos en la carpeta Trabajo, en la computadora de papá. Había algunos números, gráficos. Si te soy sincero, no entendí nada. Solo pensé que había algo malo allí, dijo. Y lo envié a diferentes direcciones de correo electrónico que tenía papá en sus correspondencias. También estaba el jefe de papá. Guadalupe cerró los ojos. Todo era mucho peor de lo que había imaginado. Enviar información comprometedora directamente al jefe era la forma más segura de arruinar la carrera de Víctor Manuel. Toño, ¿te das cuenta de que podrías haberle arruinado la vida a tu padre? Preguntó, tratando de reprimir la ira. Toño se echó a llorar. No quería. Solo quería que fueras feliz. Sollozó. Guadalupe abrazó a su hijo, lo estrechó contra sí. Entendía que él solo quería ayudar, pero su ingenua acción podría tener consecuencias catastróficas. Esa noche, Guadalupe no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Dio vueltas en la cama, reflexionando sobre lo sucedido. Se sentía acorralada. Por un lado, estaba enojada con Víctor Manuel por su traición y egoísmo. Por otro lado, no quería que Toño sufriera por sus errores. Y por supuesto, no quería que Víctor Manuel perdiera su trabajo y sus medios de subsistencia, a pesar de que le había causado tanto dolor. Pero ¿qué podía hacer? Se sentía completamente impotente. Doña Esther la visitó al día siguiente. Le trajo un panqué recién horneado y se sentó junto a Guadalupe en el sofá. ¿Qué pasa, Lupita? Te ves muy agotada, preguntó con compasión. Guadalupe le contó todo lo que había pasado. Doña Esther escuchó en silencio, acariciándole suavemente la mano. Sí, la situación no es fácil, dijo cuando Guadalupe terminó su relato. Pero no te desesperes, querida. Todo mejorará. Toño actuó como un niño. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y Víctor Manuel? Bueno, él mismo tiene la culpa de sus problemas. No se puede construir la propia felicidad sobre la desgracia ajena. Pero no quiero que sufra. No quiero que Toño se culpe por lo que pasó, exclamó Guadalupe. Lupita, no puedes responder por las acciones de otras personas. Víctor Manuel eligió su propio camino. ¿Y Toño? Hay que explicarle que la venganza no es la solución, pero no lo regañes demasiado. Solo quería protegerte. 7 días después de la acción de Toño, Víctor Manuel llamó a Guadalupe. En su voz se escuchaban lágrimas y desesperación. Lupita, soy Víctor Manuel, susurró, y en su voz no había ni rastro de la confianza con la que una vez anunció su partida. Estoy muy mal. Un escalofrío recorrió a Guadalupe. No quería escucharlo, no quería saber nada de sus problemas. Tenía suficientes con los suyos, y de sobra. Pero algo dentro de ella, una lástima olvidada hace mucho tiempo, la obligó a guardar silencio y escuchar. ¿Qué pasó?, preguntó con sequedad, tratando de controlarse. Víctor Manuel balbuceaba como si se estuviera ahogando. El jefe... Lo descubrió todo, Lupita, todo. Alguien le envió los documentos, todas mis manipulaciones. Todo salió a la luz. Guadalupe guardó silencio, fingiendo no saber nada. Me despidieron, Lupita, con vergüenza. Ahora no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Mi nombre ahora está en boca de todos. Todos saben cómo soy. La voz de Víctor Manuel se quebró. Guadalupe sintió náuseas. Y eso no es todo, continuó Víctor Manuel, como si no se diera cuenta de su silencio. Daniela se fue. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Dijo que no necesitaba a un perdedor con deudas. Guadalupe no se sorprendió. Nunca creyó en la sinceridad de los sentimientos de Daniela. Era un envoltorio bonito que ocultaba el vacío. Pero ahora no estaba de humor para regodearse. Víctor Manuel, ¿qué quieres de mí?, preguntó finalmente Guadalupe tratando de hablar con calma.
El silencio se apoderó del teléfono. Parecía que Víctor Manuel estaba recuperando el aliento. Ayúdame, Lupita, por favor. Sé que hice algo terrible, lo arruiné todo, pero yo no sé qué hacer. Estoy desesperado. Ayúdame a resolverlo, por favor. Guadalupe cerró los ojos. ¿Él le está pidiendo ayuda? Después de todo lo que hizo, después de todo el dolor que les causó a ella y a Toño, ¿de verdad cree que ella es capaz de hacer eso? En su mente surgieron imágenes de las últimas semanas, sus lágrimas por las noches, el miedo por el futuro, la preocupación por Toño. Todo esto es su culpa. ¿Y ahora le está pidiendo ayuda? Víctor Manuel, dijo Guadalupe lentamente, tratando de poner en su voz no enojo ni lástima, sino solo firmeza. No puedo ayudarte, y no quiero. Tú mismo tomaste tu decisión. Tú mismo destruiste tu vida. Ahora asume la responsabilidad de tus actos. Pero Lupita, comenzó a decir Víctor Manuel, pero ella lo interrumpió. Adiós, Víctor Manuel, y no me vuelvas a llamar. Presionó el botón de colgar y arrojó el teléfono a un lado. Sus manos temblaban. Se sentía vacía, como después de un trabajo pesado. Sentía lástima por Víctor Manuel, pero la lástima no podía superar el dolor que él le había causado. No podía permitir que él volviera a entrar en su vida y destruyera lo poco que le quedaba. Por la noche, cuando Toño regresó de la escuela, Guadalupe decidió hablar con él. ¿Cómo te fue en la escuela?, preguntó, tratando de hablar con naturalidad. Toño se encogió de hombros. Normal. Estaba como retraído, evitando su mirada. Guadalupe entendía que se sentía culpable. Papá llamó hoy, dijo Guadalupe, observando su reacción. Toño se estremeció, pero no dijo nada. Lo despidieron de su trabajo. Toño bajó la cabeza. ¡Qué mal!, dijo en voz baja. Sé que querías ayudar, cariño, susurró ella, acariciándole la cabeza. Pero a veces nuestras acciones tienen consecuencias que no prevemos. Tú no tienes la culpa de lo que pasó. Tu padre es el culpable. Él mismo tomó su decisión. Tú solo querías protegerme. Toño lloró en su hombro. Guadalupe entendía que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido, pero ella estaría allí para apoyarlo, para ayudarlo a superar este difícil periodo. Esa noche Guadalupe no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Pensó en Víctor Manuel, en Toño, en su vida. Entendía que necesitaba seguir adelante, comenzar una nueva vida. Y decidió que haría todo lo posible para ser feliz, para darle a Toño un futuro feliz. Víctor Manuel, después de perderlo todo, intentó en vano recuperar a su familia, pero Guadalupe se negó rotundamente a aceptarlo. Vino varias veces, demacrado con la mirada apagada, suplicó, juró que se había dado cuenta de su error. Dijo que Daniela no era quien parecía, que el trabajo era lo único que lo mantenía a flote, y ahora no era nadie. Guadalupe lo escuchaba, veía su patético aspecto, pero en su corazón no quedaba lugar para la lástima. Solo había cansancio y la firme convicción de que el pasado estaba destruido sin posibilidad de reparación. Víctor Manuel entiende, nada volverá a ser como antes, le decía con calma pero con firmeza. Tú mismo tomaste tu decisión. Tú mismo destruiste nuestra familia. Ya no puedo confiar en ti, y no quiero hacerlo. Toño, que observaba estas escenas desde lejos, experimentaba sentimientos encontrados. Por un lado, sentía lástima por su padre. Veía su sufrimiento. Por otro lado, recordaba las lágrimas de su madre, sus noches de insomnio, su desesperación. Entendía que su madre tenía razón, que perdonar algo así era imposible. Guadalupe decidió concentrarse en su hijo y en su vida, sin mirar más al pasado. Sabía que le esperaba un camino largo y difícil, pero estaba preparada para ello. Ya no se sentía la mujer débil y confundida que era hace unos meses. La traición de Víctor Manuel, por paradójico que parezca, le había dado fuerzas. Gracias al apoyo de su vecina y sus compañeros de trabajo, Guadalupe comenzó a aceptar encargos privados para procedimientos médicos. Al principio fueron pequeños trabajos extras, inyecciones, vendajes, consultas. Visitaba a sus pacientes después del trabajo, cansada, pero satisfecha de tener la oportunidad
de ganar un poco más de dinero. Doña Esther ayudaba a Guadalupe en todo lo posible. Cuidaba de Toño cuando Guadalupe tenía que salir. Su apoyo era invaluable. «Lupita, no te desesperes», decía doña Esther. «Todo mejorará. Eres una mujer fuerte, lo superarás. Lo importante es creer en ti misma». Los compañeros de trabajo de Guadalupe tampoco se quedaron al margen. La recomendaban a sus conocidos, compartían experiencias, ayudaban a buscar equipos. Guadalupe sentía que no estaba sola, que había gente a su alrededor dispuesta a apoyarla. Poco a poco los encargos fueron aumentando. Guadalupe se dio cuenta de que necesitaba expandirse. Empezó a soñar con su propio consultorio médico. Parecía un sueño inalcanzable. ¿De dónde iba a sacar dinero para alquilar un local, comprar equipos, hacer publicidad? Pero Guadalupe no se rindió. Ahorraba cada centavo, tomaba turnos adicionales, estudiaba información sobre pequeñas empresas. Un día, mientras hablaba con doña Esther, Guadalupe compartió su sueño con ella. «Doña Esther, quiero abrir mi propio consultorio», dijo. «Pero no sé cómo hacerlo. No tengo dinero». Doña Esther la escuchó atentamente y luego dijo: «Lupita, recuerda lo que tienes. Tienes conocimientos, tienes experiencia, tienes manos que curan. Y el dinero se hace. Lo importante es empezar». Estas palabras inspiraron a Guadalupe. Decidió arriesgarse. Tomó todos sus ahorros. Encontró un local adecuado en su barrio, una pequeña habitación en el semisótano de un edificio de apartamentos. La habitación necesitaba ser renovada, pero Guadalupe no se asustó. Lo hizo todo con sus propias manos. Pintó las paredes, puso linóleo, instaló nuevos sanitarios. Sus compañeros de trabajo la ayudaron con el equipo. Alguien le regaló una vieja camilla médica, alguien un aparato de fisioterapia. Doña Esther le regaló plantas de interior para crear un ambiente acogedor. Al cabo de unos meses, el consultorio médico de Guadalupe estaba listo para abrir sus puertas. Era un local pequeño, pero limpio y luminoso, donde había todo lo necesario para prestar primeros auxilios. Guadalupe colgó un cartel en la puerta que decía: «Consultorio médico». Se sentía feliz y orgullosa. Lo había logrado. Había sido capaz de superar todas las dificultades y empezar una nueva vida. Los primeros pacientes llegaron por recomendación de conocidos. Estaban satisfechos con su profesionalismo, su trato atento, su capacidad para escuchar y apoyar. Guadalupe curaba no solo el cuerpo, sino también el alma. Con el tiempo, todos los residentes de la zona conocieron el consultorio médico de Guadalupe. Gente con diversas dolencias empezó a acudir a ella, desde un simple resfriado hasta enfermedades crónicas. Guadalupe no negó la ayuda a nadie. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, sin escatimar esfuerzos. La situación financiera de Guadalupe se estabilizó. Pudo saldar sus deudas e hipoteca y enviar a Toño a un campamento de verano. Ya no se sentía pobre e infeliz. Había encontrado la independencia financiera y la confianza en sí misma. Guadalupe y Toño aprendieron a construir su vida de nuevo, dándose cuenta de que la traición había servido como punto de partida para un destino nuevo y más feliz. Se unieron más. Aprendieron a valorar lo que tenían. Toño estaba orgulloso de su madre. Veía cómo trabajaba, cómo ayudaba a la gente, cómo se hacía cada vez más fuerte y segura de sí misma. Entendía que ella era su heroína. Víctor Manuel a veces llamaba a Guadalupe, pero ella ya no respondía a sus llamadas. No quería remover el pasado. Vivía el presente y soñaba con el futuro. Un día, paseando con Toño por el parque, Guadalupe vio a Víctor Manuel. Estaba sentado en un banco, solo, abatido y envejecido. Miró a Guadalupe, pero ella apartó la mirada. No tenía nada que decirle. Miró a Toño y sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Se tomaron de la mano y siguieron adelante hacia su nueva felicidad.